Capítulo 3. La responsabilidad ética del ingeniero. Este capítulo se enmarca dentro de un enfoque más amplio sobre la ética profesional del ingeniero, pues no solo es algo abstracto o teórico, sino que esta es una herramienta práctica que influye en las decisiones, pues la técnica no está separada de la moral, sino que todo ingeniero toma decisiones que afectan personas, al entorno y al bien común. En el apartado 3.1 se habla sobre la responsabilidad ética, que está dividido en dos dimensiones principales: asumir las consecuencias, ligado con la justicia y con la responsabilidad pasiva, y la responsabilidad como cualidad previsoria, ligada con la prudencia y la responsabilidad activa. En la primera, se buscan cargar con las consecuencias, no transferir las responsabilidades. Esto abarca tanto actos como omisiones. Y implica también no culpar a otros injustamente. En la segunda, se está relacionado con la responsabilidad activa, vigilar, establecer reglas y sancionar. Esto implica que un profesional busque anticipar las consecuencias y actuar en conocimiento de causa. Esto requiere autocrítica, humildad y vigilancia constante de la propia preparación y de los riesgos técnicos y humanos del proyecto, pues se actúa para conseguir los bienes y evitar los males. Tipos de responsabilidad laboral. Aquí se va a presentar una clasificación sobre las distintas formas que un ingeniero puede actuar de manera irresponsable, lo cual no es siempre el resultado de una mala voluntad, sino de falta de descuido, falta de previsión, desconocimiento o simplemente comodidad. La primera sería por no comprobar o no preparar, donde es una irresponsabilidad por negligencia técnica, donde se da por hecho que todo está bien sin haberlo verificado. Esto se ven errores como no revisar frenos o la presión antes de un viaje, lo que puede ocasionar un choque, o utilizar software sin entender cómo funciona. También está por desentenderse, donde el profesional ignora o evade su responsabilidad, ya sea directa o indirecta, como delegar sin verificar y asumir que eso no es problema nuestro. Por ejemplo, quien posee la responsabilidad de vigilar debe mantenerla o avisar antes de marcharse, y además se tiene que afrontar los problemas lo antes posible. Por no exigir. A veces por comodidad, miedo al conflicto o una falsa compasión no se corrigen errores, no se exige la calidad y no se denuncian fallas. Esto hace que al equipo o a los usuarios o la obra tengan fallas por actuar sin medir a las consecuencias. A veces se hacen o se dicen cosas sin medir su impacto social, institucional o personal. Por ejemplo, se difunden rumores técnicos o acusaciones sin verificar consecuencias. Esto es común en entornos laborales tensos, donde una palabra puede destruir toda una reputación. Por salirse de su lugar. Esto implica actuar fuera de las competencias, funciones o límites jerárquicos. Se toman decisiones económicas sin autorización, se utilizan recursos que no corresponden a puesto o se actúa como experto en temas que uno no domina. Por estorbar. A veces las personas no hacen daño directamente, pero bloquean el trabajo de otros. Se interrumpen procesos, se entorpece el avance por desorganización, y en las oficinas esto se puede ver como reuniones mal organizadas y retrasos injustificados. Por último, se encuentra la irresponsabilidad por no tener en cuenta las circunstancias de otros. Se actúa sin empatía ni sensibilidad por el contexto emocional, profesional o personal de los demás. Por ejemplo, decir algo inapropiado en un momento delicado, o no medir el impacto emocional o reputacional que se tiene en una decisión o un comentario. También puede ser por tardar en darse una noticia importante en una operación difícil y rápida, lo que puede generar estrés en los que la dirigen. Aspectos positivos del texto. No se queda solo en una ética normativa superficial, sino que propone a la ética como una virtud interior, integradora y reflexiva. Rescata valores como lo que es la prudencia y la justicia, dándoles una vigencia actual en el ejercicio profesional. Además, fomenta el juicio moral autónomo, donde anima al lector al cuestionarse y asumir responsabilidades más allá del cumplimiento de las normas. También posee aplicaciones prácticas, donde se utiliza ejemplos concretos y situaciones comunes en la práctica para facilitar la comprensión y la empatía de estos dilemas. También muestra cómo se entrelaza la ética con las decisiones técnicas y humanas del día al día profesional. Además, enfatiza en una ética activa, preventiva y responsable. Se busca anticipar a los problemas, no solo reaccionar a ellos. Además, da una visión integral del rol del ingeniero, donde reivindica una formación del ingeniero que trasciende a lo técnico, incluyendo las dimensiones humanas, sociales y éticas. Se promueve un modelo profesional comprometido con el bien común, no solo con la eficiencia o el beneficio económico. No se busca evitar solo el daño, sino aportar también un valor a la sociedad. Y además se refuerza la idea de que la ética es inseparable de lo que es la calidad profesional. Aspectos negativos del texto. Este mantiene un enfoque tradicional y no aborda problemáticas éticas contemporáneas, como lo que es la inteligencia artificial, el cambio climático, el Big Data o la privacidad digital. Esto puede reducir su relevancia frente a una ingeniería en constante transformación tecnológica y social. Además, posee un enfoque moralizante e individualista. En ciertos pasajes, este tono parece juzgar o culpar al profesional por errores éticos sin matices ni contexto. Se omite también el análisis de las condiciones externas que afectan a las decisiones, como las presiones laborales, la cultura organizacional, la falta de recursos, y se deposita toda la carga ética en el individuo, sin considerar dimensiones colectivas o estructurales de este entorno profesional. Por último, hay un débil soporte práctico e institucional. No ofrece el texto las herramientas concretas como protocolos o códigos deontológicos o casos modelos para actuar éticamente. Tampoco se mencionan cargos legales o institucionales como colegios profesionales, normas internacionales, comité de ética, normas ISO, etc. Y esta omisión puede hacer que el lector se quede con ideas abstractas, pero sin medios para poder aplicarlas efectivamente.
Ahora vamos a profundizar en el punto 3.3, que se titula La responsabilidad en las funciones del ingeniero, que en resumen dice que la responsabilidad en proyectos recae siempre en la máxima autoridad, como el director o jefe de equipo, ya que culpar a un subordinado se considera una falta de profesionalidad. Asimismo, la firma de un ingeniero no es una simple formalidad, sino un acto ético que otorga autoría y conlleva responsabilidades legales, civiles y penales, por lo que prestar la firma sin ser el autor constituye una grave falta. También se destaca la tensión entre la libertad creativa del profesional y la obligación de respetar las normas o condiciones impuestas por el cliente. Si bien el ingeniero puede rechazar encargos que atenten contra su dignidad, al aceptarlos debe cumplir con lo acordado. Finalmente, se establece que la remuneración no solo reconoce el trabajo técnico realizado, sino también la supervisión, la toma de decisiones y la asunción de riesgos que forman parte esencial de la labor profesional. Entre los aspectos positivos que se extrajeron del texto se encuentran en primer lugar la necesidad de establecer una jerarquía lógica y eficiente en los proyectos de ingeniería, donde la figura del director de proyecto cumple un papel central al aprobar las decisiones clave y garantizar que exista una cadena de mando clara. Esta estructura no solo designa un líder, sino que asegura que siempre se sepa quién es el responsable directo de un proyecto, lo cual permite mantener un control de calidad adecuado y una toma de decisiones coherente. En segundo lugar, se plantea la relevancia de delimitar con precisión la responsabilidad individual, diferenciando entre la responsabilidad general del director y la responsabilidad específica de cada especialista. Así, si una decisión no llega a todos los niveles de detalle, el ingeniero a cargo de esta área es quien asume la responsabilidad, fomentando una cultura de rendición de cuentas y evitando que surjan conflictos o ambigüedades en el equipo. Este enfoque promueve que cada miembro trabaje con rigor, sabiendo que no puede delegar sus fallos en otros. Finalmente, se enfatiza que la responsabilidad es también un sello de profesionalismo, ya que no se trata únicamente de cumplir una obligación técnica, sino de demostrar integridad y liderazgo. Un ejemplo claro es el de un error en un plano. Un ingeniero maduro y ético no intenta culpar a terceros para proteger su imagen, sino que reconoce la equivocación, lo analiza con su equipo y da la cara frente al cliente. Intentar excusarse o trasladar la culpa es calificado como una falta de responsabilidad profesional y una muestra de escasa elegancia en el ejercicio del liderazgo. De esta manera, el texto concluye que la verdadera madurez del ingeniero se refleja en la capacidad de asumir sus actos, proteger a su equipo y actuar con honestidad, fortaleciendo así la confianza y la credibilidad en el ámbito profesional. A pesar de sus bases teóricas sólidas, el fragmento presenta ciertas limitaciones que lo hacen parecer idealista y poco aplicable a la práctica real de la ingeniería. En primer lugar, no establece consecuencias claras frente a los errores, ya que se limita a mencionar una discusión sin detallar medidas correctivas, sanciones o protocolos que permitan dar un verdadero seguimiento a los fallos. Esta ausencia puede generar que la responsabilidad se convierta en un concepto abstracto, sin efectos reales en la gestión profesional y sin garantizar que los errores no se repitan. En segundo lugar, idealizan el rol del director sin abordar los riesgos de la delegación no supervisada, lo cual en la práctica puede dar lugar a disputas sobre quién asume la responsabilidad cuando ocurren errores debido a la falta de comunicación, seguimiento o control. Este vacío resulta problemático porque en escenarios complejos la cadena de mando puede volverse ambigua y terminar debilitando la confianza dentro del equipo. Finalmente, se observa una marcada énfasis en la búsqueda de culpables más que en la solución de problemas, pues el texto se centra en el juicio moral del ingeniero en lugar de promover un enfoque constructivo orientado al aprendizaje del error, al análisis de sus causas y a la implementación de medidas preventivas. Este enfoque limitado puede inhibir la transparencia, desalentar la comunicación abierta entre los miembros del equipo y dificultar la creación de un ambiente de mejora continua, que es fundamental en el ejercicio profesional de la ingeniería. Pasemos a un resumen del punto 3.4 titulado Clases de perjuicio, donde se aborda la responsabilidad del ingeniero frente a los distintos daños que pueden generarse a partir de sus acciones. En este apartado se presenta una clasificación clara que distingue entre daños físicos, aquellos que afectan la salud o la integridad de las personas, daños económicos, vinculados a pérdidas financieras para individuos o empresas, y daños morales, relacionados con la afectación al prestigio o la reputación de alguien más. Además se plantea la noción de una responsabilidad amplia, que no se limita únicamente al cliente, sino que alcanza también a las personas, a las empresas, a la sociedad en general y de manera muy significativa al medio ambiente.
Dentro de este marco adquieren especial relevancia los perjuicios ecológicos, ya que se reconoce el impacto del uso de combustibles fósiles en problemas como el cambio climático. Sin embargo, el texto propone moderar su uso en lugar de un abandono inmediato, argumentando que la conservación ambiental no es un bien absoluto, sino que debe estar en función del bienestar humano. Asimismo, se resalta que la ética debe concebirse como una reflexión constante y preventiva, más que como un simple listado de normas. Se invita a los profesionales a actuar con honestidad, anticipar los riesgos y tomar decisiones responsables que eviten conflictos futuros. En conjunto, este punto brinda un marco valioso para identificar y comprender los distintos tipos de perjuicios. Al mismo tiempo, subraya la importancia de ejercer una práctica consciente, comprometida y orientada al bien común. Entre los aspectos positivos del fragmento se destacan varios puntos de gran valor. En primer lugar, proponen una clasificación amplia y exhaustiva de los daños que pueden derivarse de la práctica profesional, lo cual no se limita únicamente a lo económico, sino que también contempla los daños físicos, los morales y, de manera muy relevante en la actualidad, los ecológicos. Esta perspectiva integral obliga al ingeniero a pensar en todas las dimensiones de sus decisiones, fomentando una conciencia más amplia sobre las repercusiones de su labor y evitando que los problemas se reduzcan a simples cálculos de costo. En segundo lugar, se promueve un enfoque claramente proactivo, en el que la ética no aparece únicamente como una reacción frente a los errores ya cometidos, sino como un principio de prevención que debe estar presente en cada etapa de un proyecto, desde la fase de diseño hasta su ejecución, cuestionando siempre si una solución técnica, aunque efectiva en el corto plazo, podría tener efectos negativos en el futuro. Finalmente, se resalta con fuerza el valor del bien común como principio orientador del ejercicio profesional, recordando que la responsabilidad del ingeniero no se limita a responder ante un cliente o una empresa, sino que trasciende hasta la sociedad en su conjunto. Bajo esta visión, la seguridad, la sostenibilidad y el bienestar colectivo se colocan por encima de cualquier beneficio individual o económico, elevando así la figura del ingeniero a un rol de servicio público que implique compromiso, ética e integridad. A pesar de sus aportes, los textos presentan algunas perspectivas cuestionables que conviene debatir con mayor detenimiento. En primer lugar, reflejan una visión marcadamente antropocéntrica al afirmar que el medio ambiente no es un bien absoluto y que su conservación está subordinada al ser humano. Este planteamiento en el contexto de la crisis climática actual resulta peligroso porque minimiza el valor intrínseco de la naturaleza y pasa por alto la interdependencia entre la salud de los ecosistemas y el bienestar de las sociedades. En segundo lugar, se evidencia la ausencia de un marco de decisión claro para abordar conflictos de intereses, ya que si bien los documentos identifican los dilemas éticos y técnicos, no ofrecen herramientas ni criterios prácticos para poder ponderar entre beneficios económicos y daños ecológicos. Esto deja sin respuesta cuestiones claves como ¿hasta qué punto puede aceptarse un sacrificio ambiental en nombre del progreso? Finalmente, generan ambigüedad en torno al abandono de prácticas perjudiciales, en especial el uso de combustibles fósiles. Aunque reconocen el grave impacto que estos generan, descartan la posibilidad de un cese inmediato, lo que podría usarse como justificación para retrasar transformaciones urgentes. Esta falta de contundencia puede fomentar la inercia y dificultar la construcción de políticas ambientales firmes, en un momento histórico en el que la rapidez y la determinación son esenciales para enfrentar los desafíos globales que amenazan la sostenibilidad del planeta. Punto 3.5. Responsabilidad ante los efectos involuntarios de las propias acciones. En este punto, Escola y Murillo nos explican que la ética exige evaluar las acciones cuyas consecuencias negativas son predecibles. Sin embargo, una acción que se planea con una intención beneficiosa también puede causar daños. Dichas acciones, la ética las denomina acciones de doble efecto, y al efecto negativo que éstas pueden causar, voluntario indirecto. Pero para que una acción de doble efecto sea aceptable moralmente, debe cumplir dos condiciones, según el texto. La primera condición es la tolerancia a los daños, ya que es algo inevitable, y la segunda condición es que exista proporcionalidad entre los efectos buenos y malos. ¿Esto qué quiere decir? Que el bien que se busca debe ser suficientemente grande para justificar los daños previstos. Ahora continuamos con el capítulo 4, cuyo tema a tratar es la relación con los actos de otros. Punto 4.1. Trabajo conjunto con otros. En esta parte, nos mencionan sobre 4 tipos de relaciones con otras personas al cumplir una labor. La primera relación indicada es la relación de autoría de actos. En un trabajo colectivo, el encargado, como lo es un ingeniero, no solo interactúa con los subordinados, sino que también colabora con aquellos del mismo nivel jerárquico, con la finalidad de realizar un trabajo eficiente. Por otra parte, también nos aclara el papel del encargado, que es de supervisar las acciones del grupo y de proporcionar el conocimiento que necesiten, lo cual su participación puede ser activa, cooperando de forma directa o pasiva, la de simple espectador. La segunda relación es la relación de autoría de documentos. Al crear un libro, un proyecto o desarrollar una investigación, el autor principal recibe una retribución económica por su propiedad intelectual. Sin embargo, es una obligación ética y profesional reconocer al autor cuando se citan sus conceptos. Tercera relación, relación de responsabilidad compartida. Para evitar conflictos en un proyecto profesional con múltiples participantes, es esencial que las responsabilidades de cada persona se definan desde el inicio.
Esto permite que cada miembro asuma las consecuencias de sus acciones, ya que se les asignó una responsabilidad clara. Cuarta y última relación. Relación jerárquica y funcional. Cuando se trabaja en equipos organizados con niveles jerárquicos, los líderes deben ejercer su autoridad de manera ética y profesional. Es fundamental que se centren en las responsabilidades de su propio puesto y se aseguren de que todos trabajen de manera coordinada y en una sola dirección. Pero estas cuatro relaciones, ¿qué implican? Implican compromiso entre la responsabilidad y obediencia jerárquica. Esto se entiende a que debe prevalecer la obediencia ante una autoridad, aunque esta obligación cesaría si implica cooperar ante actos de maldad. Segunda implicancia, transmisión de funciones. Consiste en delegar tareas y autoridad a personas que poseen las habilidades adecuadas. Y última implicancia es la transmisión de información, que pueden ser datos o conocimientos. El texto aclara que la información traspasada debe estar detallada con una explicación para evitar una interpretación errónea. Aspectos positivos del capítulo 3.5. El primer aspecto positivo a resaltar es que es imposible valorar las acciones considerando todas sus consecuencias, porque no se puede anticipar todos los efectos a largo plazo o aquellos efectos que vienen en cadena. Lo segundo es la búsqueda directa de los efectos provechosos, mientras que los efectos negativos deben ser consecuencias inevitables, no deseadas. Aspectos positivos del capítulo 4.1. Lo primero sería la importancia de reconocer la propiedad intelectual. Este hecho fomenta la innovación y el respeto mutuo entre colegas, ya que se valora el trabajo individual dentro de un colectivo. Y lo segundo es que se destaca que el líder debe ejercer su autoridad de manera ética, para evitar el abuso de poder, y de esta manera se crea un ambiente de trabajo más justo y profesional. Aspectos negativos del capítulo 3.5. El primer aspecto negativo sería la ambigüedad de la proporción de los efectos, debido a la subjetividad al medir y comparar los daños con el bien producido. Esto podría justificar un daño grave que ocasiona una acción a una minoría, que tal vez para la mayoría genera un bien mayor. Lo segundo sería la intención disfrazada de tolerancia. A veces se promueve una acción positiva, pero en realidad tiene como objetivo final generar consecuencias negativas a un grupo. Aspectos negativos del capítulo 4.1. El primero sería el dilema de la obediencia. Aunque se menciona que la obligación a obedecer cesa ante un acto de maldad, los subordinados aún cumplirían la orden por temor a represalia. Y lo segundo es el riesgo de la mala interpretación. El texto menciona que la información debe estar detallada, sin embargo, siempre existe la posibilidad de que la información transmitida sea malinterpretada, lo que podría llevar a errores. Me presento, soy Armin Mendoza Escobar y continuando con el capítulo 4, la parte 4.2, relación con otros cuyos actos son reprobables. El ingeniero, como cualquier profesional, se relaciona con personas y éstas pueden tener actos inmorales. Bueno, tenemos 3 casos en donde es sin cooperación, donde esos actos provienen de subordinados y se tiene la obligación de detenerlos, porque de lo contrario se sería cómplice. Si en caso se es espectador, el deber de intervenir depende al problema, la cercanía al problema que tengamos, la posibilidad real de evitar el mal y el riesgo que se asume al hacerlo. Pero se debe tener en cuenta que nunca se debe guardar silencio porque esa acción puede interpretarse como una aprobación al acto y daría mal ejemplo. También tenemos el de cooperación. En sí, el ingeniero nunca debe cooperar formalmente con actos inmorales, porque esto, como mencionamos anteriormente, es cómplice. Pero en algunos casos se dará con una manera justificada. Están 2 tipos de cooperación, que es la formal, que se es consciente de la acción mala. El material, donde se participa sin querer, pero se hace porque quiere evitarse un mal mayor y tiene diferentes condiciones. Por ejemplo, es el no realizar actos malos en sí mismos, que exista una necesidad proporcional al mal que se coopera y minimizar efectos negativos. Después está la inmediata, que es ayuda directa o proporcionando medios para esta acción. La próxima es la cercanía al acto. Y la necesaria es que sin ella el acto no ocurriría. Bueno, terminamos con las faltas de veracidad y la condición A. La veracidad es un principio esencial en la ética profesional. Toda falta de verdad es un mal en sí mismo. Bueno, no se pueden falsear datos, cifras o causas aunque tengamos la intención de lograr algo justo. Solo se aceptan expresiones ambiguas en casos muy puntuales, donde la costumbre lo admite. El ingeniero debe ser fiel a lo que realmente cree correcto y evitar manipular números o conceptos para favorecer a alguien, porque esto puede perjudicar a terceros. Seguimos con el parte 4.3, situaciones defensivas. Legítima defensa.
Bueno, en el ámbito profesional casi nunca se requiere una defensa física, pero sí es común la necesidad de defender el prestigio o los bienes económicos. La defensa solamente es legítima cuando se responde a una agresión ya iniciada, y esta debe ser proporcional al daño que se desea evitar. Nunca es lícito anticiparse atacando, porque la ética exige la acción defensiva en caso la agresión ya esté iniciada. Seguimos con la defensa de prestigio. Bueno, estas son acusaciones de incompetencia o faltas de conocimiento en nuestro trabajo. La forma ética de defenderse es demostrar con hechos y experiencias la validez de nuestro trabajo, sin recurrir a ataques injustos. La defensa siempre debe ser proporcionada y lícita, ya que responder con agresiones desmedidas pueden causar más daño del que se desea evitar. Bueno, seguimos con la defensa de bienes económicos. Bueno, en la vida profesional a veces se sufre un prejuicio económico. Si no existen vías para reclamar, se puede aplicar la llamada compensación oculta, que consiste en equilibrar la deuda con otros bienes. Bueno, seguimos con las actitudes defensivas a priori. Estas son precauciones que se toman antes de que ocurra un daño, como una cerradura o una valla. También pueden ser medidas que generen una respuesta contra el agresor, siempre que sean proporcionales y, de ser posible, dar un previo aviso. No se permiten acciones desproporcionadas, pero sí estrategias que causen pérdida de tiempo o incomodidad al atacante para poder tener una visión más clara. Y por último está la defensa ante situaciones injustas. Bueno, a veces los ingenieros se enfrentan prejuicios económicos sin posibilidad de apelación, como en una subasta a la baja en tiempo de crisis que terminan siendo ruinosos. En estos casos se pueden organizar pactos defensivos para protegerse siempre que no perjudiquen al bien mayor y se tengan los acuerdos, acuerdos. Pero cuando esos acuerdos buscan subir precios de manera artificial, estos se convierten en carteles y no son éticamente aceptables. Para la parte 4.2, los aspectos positivos. Se brinda un método claro y ordenado para tomar decisiones, para enfrentar dilemas éticos. También diferentes formas de orientar a la acción moral del ingeniero con las normas, son leyes, reglamentos y códigos de ética, que aportan claridad y uniformidad. Las costumbres, que son basadas en la experiencia, intuición y hábitos del entorno. Los principios, que son valores como la justicia, la veracidad, la prudencia y la responsabilidad. El método sistemático es un proceso estructurado para resolver dilemas, por ejemplo, identificar el problema, analizar las consecuencias, evaluar alternativas y tomar decisiones razonables. También se resalta la importancia de la justicia, la prudencia y la veracidad como guías del ingeniero. También se ayuda a fundamentar las decisiones evitando improvisación. En aspectos negativos, el método sistemático puede resultar lento en situaciones de urgencia, ya que nunca va a ser de manera ordenada en el que se dará algún problema. También los códigos de ética pueden resultar ser confusos en algunos casos y hasta contradictorios, como en el tema de las costumbres. También, por último, los métodos algunas veces pueden ser algo rígidos o insuficientes, ya que no siempre se dará de una manera alguna acción y tenemos que evaluar mucho más. Seguimos con la parte 4.3, los aspectos positivos, es que establece la proporcionalidad como un criterio clave para actuar, de que siempre tenemos que tener la proporción entre lo que vamos a recibir. También reconoce el derecho del ingeniero a defender su prestigio, economía y trabajo. Se refuerza la importancia de actuar con ética incluso al momento de defenderse. Permite también tomar precauciones y defensas preventivas. En aspectos negativos, tenemos pactos defensivos, aunque son justificados en algunos casos, pero esto puede rozar también a lo ilegal, que por ejemplo son los carteles. La defensa proporcional puede ser difícil de medir en la práctica, ya que es desde nuestro propio punto de vista, en caso de que no haya un tercero, y por eso es difícil medirlo. Las precauciones mal diseñadas pueden convertirse en trampas injustas, al no tener una guía muy clara en algunos casos, porque, como se mencionó anteriormente, algunos códigos de ética pueden ser corregidos. Y también se puede generar dilemas entre obedecer jerarquías y mantener la ética. Muchas gracias por su atención a nuestra exposición. Y en la caja de comentarios pueden dejar sus dudas o preguntas o tal vez alguna recomendación que nos puedan dar. Y por favor dejen su like y compartan el contenido. Bueno, gracias.